El Secretariado Uruguayo de la Lana Azul ha recomendado la utilización de los puentes verdes para el pastoreo de lanares. El ingeniero Esteban Hoffman señala las limitantes de esta práctica. Hoffman, docente de la Facultad de Agronomía, es la nota central del programa de hoy para el inicio del cuarto y último bloque de Suroeste Productivo. Una vez que alguien no siembra un cultivo de invierno y está obligado a sembrar una cobertura, y esa cobertura es buena, y en el sistema o en la empresa permanecen los animales, es una tentación. ¿Por qué? Porque el área mejorada desapareció de los mejores lugares del campo y se fue a los bajos, y muchos de esos son mejoramientos extensivos, que dan pasto, pero en el momento que menos se precisa, porque abunda. Eso es la primavera, sobre todo el final del invierno y parte de la primavera. Cuando alguien tiene pasto de alta producción y de alta calidad y están los animales en el sistema, es una tentación. Lo que hay que entender es que la cobertura es un componente agrícola, no un componente forrajero, es un componente agrícola. Si la cobertura, una cobertura de avena o cualquier especie de crecimiento rápido, en realidad produce temprano mucho pasto, tiene mucho pasto para rebrotar, antes de que sea matada, ¿sí? Antes que iniciemos el barbecho para el próximo cultivo, siempre y cuando cuidemos el pisoteo, hay mucha información que dice que no pasa nada. Sobre todo cuando los cultivos que siguen, que son los cultivos de verano, tienen condiciones de años benignos o años llovedores. Ahí no pasa nada. Cuando en realidad lo que se pastorea no sobra, ¿sí? Saco lo que hace falta. No hay tiempo para rebrote y además no hay condiciones de rebrote, que pasan muchas chacras que no tienen fertilidad para poder rebrotar rápido. Y tenemos que estirar la muerte para poder generar volumen, y eso significa meterse en la primavera, y eso significa consumo de agua, y tenemos un final de primavera y principio de verano seco y el peaje es grande. Entonces alguien tendrá que hacer la cuenta de cuántos kilos de carne produje en relación a cuántos kilos de grano dejé de ganar. Y entonces ahí tenemos de todo un poco. Tenemos los religiosos, ¿no? Filosóficos que dicen que no. Tenemos los extremistas, que cualquier cosa verde que más o menos se ha puesto a pastorear se pastorea porque hay que pagar la cobertura. Y tenemos aquellos que me parece que le ponen agronomía el tema, que es cuando se puede y no hay efectos probables, se pastorea. Y cuando no se debe, porque hay efectos probables negativos, no se pastorea. No hay cómo medirlo, quién lo mide. No, hay bastante información. En agronomía a veces no es todo 100% medible, porque no tenemos tiempo y a veces no tenemos indicadores. Pero hay un conocimiento bastante importante que se está generando de que, por ejemplo, la gente que está trabajando en cobertura dice, una cobertura para que sea buena tiene que producir X cantidad de pasto, ¿sí? Al momento de la muerte. ¿Sí? Si se produce más cantidad de pasto y se pastorea aparte y con el rebrote llegamos a ese nivel, siempre que cuando el pisoteo no afecte físicamente el suelo no pasaría nada, sobre todo en los años que yo te decía antes. ¿Y qué es lo que tienen que hacer muchos agrónomos? Muchas veces medir pasto, y a veces algunos colegas que tenemos son muy perezosos para medir pasto. Entonces los resultados son variables. Muchos resultados experimentales, lo que tú decías de la academia, por ejemplo, parte de los trabajos que hace Osvaldo Ernst y Guillermo Siri en Facultad de Agronomía específicamente, ¿no? Dicen que se puede pastorear. Hay trabajos inclusive de investigación recientes que dicen que en algunos años el efecto es nulo cuando va soja y cuando llueve, en fin de la primavera y en el verano. Pero cuando eso no ocurre hay pérdida. Lo que está difícil es los indicadores de kilos de pasto retirado en relación a kilos de grano perdido. Ese tipo de indicadores no están. Pero si estuviesen no estaríamos hablando de agronomía ni de biología, ¿no? Cuando se elige una variedad de grano de soja, el productor debe prestar atención al ciclo y a las condiciones del suelo. Nuestra nota con el ingeniero Sebastián Arribillaga, de ADP, en oportunidad de la presentación de los resultados de soja. Bueno, hoy en líneas generales hay algunos aspectos. Uno de ellos es el ciclo de la variedad, muy asociado a lo que es fecha de siembra, cuidar eso. Y también calidad de ambiente, o sea, tenemos suelo, básicamente calidad de ambiente en verano es profundidad de suelo, es capacidad de acumular agua. Tenemos suelo que acumulan 50 milímetros y tenemos suelo que acumula máximo 150 milímetros. Bueno, en uno de 50 milímetros y 150 milímetros no podemos poner la misma variedad. Un suelo más profundo es más parecido a una pista de Fórmula 1, donde puede ir una variedad con mayor potencial, y en un suelo más superficial, con menos capacidad, tenemos que poner más un todoterreno. Eso es alguno de los aspectos que hacen a la elección y de los aspectos clave, te diría. ¿Cuáles son entonces, en definitiva, los productos que ustedes se recomiendan a partir de esta próxima zafra? Otro de los aspectos que fuertemente afectó esta campaña pasada, o sea, la campaña pasada fue una
zafra particular, exceso de lluvia increíblemente en enero y febrero. Estábamos pidiendo que dejara de llover, o sea, llovió entre los 2 meses entre 600 y 700 milímetros, o sea, en 60 días recibimos la mitad del agua, o más de la mitad del agua que recibimos en todo el agua, y cosa que no nos había pasado en el pasado es que las hojas empezaron a deprimir rendimiento por exceso hídrico, aún en pleno verano. Eso determinó muchos problemas de sanidad. Hoy tenemos una caracterización de variedades desde el punto de vista sanitario, y yendo puntualmente a algunas enfermedades, este año roya en algunas zonas, más allá de que tuvimos un 100% de casos positivos, o sea, hubo roya en todo el país, pero hubo zonas donde las severidades fueron muy altas. Me refiero a zona centro, norte y noreste, pegó duro. Creo que hay una responsabilidad de nuestra parte, de los técnicos, que en cierta forma se nos escapó la enfermedad y que le perdimos el miedo. Varios años tuvimos también que las trampas cazaporas nos daban positiva, pero después no veíamos, o sea, veíamos que estaba la enfermedad, pero no veíamos la infección en el cultivo. Y bueno, 2 o 3 años de eso realmente le perdimos el miedo. Este año nos descuidamos contra un rival que por ahí nos parecía medio fácil, bueno, nos terminó goleando, y bueno, y de hecho en la zona noreste vimos pérdidas muy importantes de rendimiento. Entonces, en ese sentido, los cultivares que estamos trabajando a través de TMG, básicamente, son cultivares inox que tienen tolerancia, y bueno, la realidad es que aún en una zafra muy importante de roya, no vimos presencia de la enfermedad, y realmente esos cultivares en esas zonas que te nombré donde roya fue muy importante, tuvieron un plus de rendimiento muy importante. Suroeste Productivo se puede ver aquí en la pantalla de A+B, el canal de todo un país, cada miércoles 8 horas y domingos a las 11 de la mañana. Todos nuestros programas están disponibles en youtube.com/Suroeste Productivo TV. Entramos en la parte final del cuarto y último bloque. Freddy Planchón, resumen de noticias. Presenta Tani Pérez, Galpones Prefabricados, Tarariras, Departamento de Colonia. El mayor porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de carne, leche y arroz se produce en los establecimientos rurales y tiene una incidencia que oscila del 83 al 95% en el total, según un primer estudio realizado en Uruguay sobre la huella de carbono. El resto se da en actividades de cada rubro fuera del predio. Argentina confirmó que una planta cítrica de la provincia de Corrientes dio positivo de la enfermedad HLB, una bacteria que destruye el cultivo. Es una bacteria que se transmite por un vector, como el dengue lo transmite el mosquito Aedes aegypti, y ese vector se encuentra en Uruguay al norte del Río Negro. Entre el miércoles 3 y el domingo 14 de septiembre se realiza la tradicional Expo Prado. El viernes 12 se llevará a cabo una conferencia cuyos disertantes serán los candidatos a la presidencia de la República, Pedro Bordaberry, Luis Alberto Lacalle Pou, Pablo Mieres y Tabaré Vázquez. Fue una presentación de Tani Pérez, Galpones Prefabricados, Tarariras, Departamento de Colonia. Hacemos así el cierre, el final de una nueva edición de Suroeste Productivo. Le invitamos para la próxima semana. Nos encontramos aquí, en la pantalla de A+B, el canal de todo un país.